de lo que tiene que ver con la situación de la reforma tributaria, tantas veces anunciada, tantas veces expuesta en un debate que siempre queda inconcluso, porque son muchos los intereses que están en juego. Ahora, en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, esta realidad formaba parte de la discusión que necesariamente se tiene que dar sobre los impuestos. Por un lado, el Fondo Monetario que exige, que plantea la necesidad de fortalecer los recursos para enfrentar la deuda, y por el otro lado, la realidad del gobierno nacional, que tiene un Estado con mucha exposición a la impresión de pesos, y que también debe generar un equilibrio que siempre existe entre los intereses de los distintos sectores que quieren pagar menos y ganar más. Pero bueno, vamos a tomar contacto con Javier Vicens, economista, para poder analizar un poco este contexto. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Javier, en el medio de una crisis económica, una pandemia sanitaria y una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿es posible, es viable poder avanzar en una reforma tributaria? Y yo lo veo un poco difícil, Pablo. Una reforma integral como requiere el sistema tributario argentino necesariamente lleva a una conversación profunda, como vos mencionabas, con los distintos actores económicos que tienen sus intereses. ¿Cómo le va? Es muy complicado pensar que en esta situación, que a su vez es una situación de mucha necesidad de recursos por parte del Estado Nacional y los estados provinciales, se pueda arribar a una reforma integral del sistema que ha sido postergada ya a lo largo de muchos años. El sistema tributario actual de la Argentina es un sistema tributario que data de los años de los 90, con la suma de nuevos impuestos, pero sin cambios profundos en cuanto a una característica que tiene nuestro sistema tributario, que es la regresividad. Es decir, el sistema tributario aporta más al sostenimiento del fisco quienes menos tienen, en definitiva, porque ya lo vamos a ver con unos cuadros que traje, Pablo, para hoy, donde el impuesto más recaudado es el IVA. Bueno, vamos a verlo precisamente en detalle, vamos a ver las tramas que nos van a permitir de alguna manera explicar lo que sucede hoy en la Argentina. En principio, la recaudación tributaria nacional anual, Javier. Bueno, estos datos son fresquitos, fueron elaborados por el IARAF. Vemos cómo se ha compuesto la recaudación tributaria el año pasado. Algunos datos son del mes de diciembre incluso. Vemos que el impuesto que más se recauda es el que está en la primera línea del cuadro, que es el IVA, que representa casi 7 puntos del PBI. El otro impuesto que le sigue en orden de recaudación es el impuesto a las ganancias. Y aquí podemos pensar, bueno, esto es un impuesto más progresivo porque pagarían aquellos que más ganan, pero en realidad cuando vemos en qué se apoya este impuesto a las ganancias, fundamentalmente está apoyado en la recaudación de las empresas y no tanto así de las personas. Es decir, acá la diferenciación es válida porque las empresas pagan en función de lo que producen. Y vemos en tercer lugar que está destacado como aportes y contribuciones, que ese es el otro gran tributo que tiene el Fisco Nacional, que son los aportes a la caja del ANSES. El resto de los impuestos recaudados por el Estado Nacional tienen poca significación, incluso también vemos los famosos derechos de exportación, o sea, representan casi 1,5 puntos del PBI, es decir, de todo lo producido en Argentina, pero no son los impuestos, las famosas retenciones, los impuestos que más contribuyen al sostenimiento del fisco nacional. Y un impuesto que sería el impuesto progresivo por excelencia, que tiene en cuenta la participación, en realidad la riqueza de las personas, el patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales, vemos que apenas aporta el 0,8% del PBI. Lo vemos después incluso de los impuestos coparticipados, los impuestos internos y de los créditos y débitos a las cuentas corrientes, es decir, el impuesto al cheque. Esto que nos está marcando Pablo es una estructura tributaria muy regresiva que está sostenida fundamentalmente en lo que tiene que ver con la actividad económica. Es decir, yo me gusta decir que el sistema tributario argentino es un sistema tributario antiempresa y antiproducción, porque quienes aportan son aquellos que producen
que consumen, por eso vemos la importancia que tiene el IVA, y el impuesto a las ganancias de las empresas. En cambio, los impuestos al patrimonio, que estuvieron un poco en discusión con la propuesta de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, estuvo en discusión estos impuestos progresivos que gravan la riqueza de las personas, tiene apenas menos de un punto del PBI de peso en la recaudación tributaria. Sorprende, por un lado, esto que vos señalabas, ¿no? Cómo a la producción y a la generación, a lo que debería formular la generación de empleo, está la mayor carga tributaria, pero también todos esos números en rojo hablan de cómo funcionó la economía el año pasado, ¿no? No, sin duda, y vemos una magnitud en la caída de la recaudación muy importante y por eso el déficit fiscal récord que tuvo el Estado Nacional el año pasado. 7 puntos del PBI, se habla que será, cuando se tenga ya todos los números, el déficit fiscal del año pasado. Esta trama que estamos viendo, que están viendo los televidentes en este momento, es de cuál es el peso de la recaudación tributaria en el comparativo internacional. Acá tenemos datos que nos aporta la CEPAL. Tienen un par de años, es nuevo el informe, es del año pasado, pero los datos son del 2018. La CEPAL con el Banco Mundial arman esta estadística para ver el peso que tienen los impuestos en la región, con la comparación entre países. Y vemos que Argentina no está entre el lote de los países en el que los impuestos representan una pesada carga, a pesar de que tiene una presión fiscal que está por encima de la media de América Latina. Vemos que en Argentina esa presión fiscal representa respecto al PBI un 29% casi de la producción total. Debajo, por supuesto, de los países de la OCDE, que son los países ricos, donde la recaudación tributaria en comparación con el Producto Bruto Interno representa 34 puntos del PBI. Y acá lo llamativo, lo que nos parecería, la creencia es que en Argentina los impuestos el sistema tributario es el más pesado de América Latina, pero nos encontramos por debajo de Brasil e incluso también por debajo de Uruguay, es decir, socios del Mercosur de la Argentina que tienen una mayor imposición. Así a lo que es la creencia generalizada de que en Argentina los impuestos son los más altos del mundo, lo que sucede cuando vemos en la comparación regional que esto no es así. Ahora, ¿Qué puede estar pasando, Pablo, Javier, para que los argentinos creamos que el Estado tiene una gran importancia en la recaudación de impuestos y que es una pesada carga? Justamente eso que estaba marcando al principio, que fundamentalmente... Bueno, vamos a intentar recuperar ahí en un ratito la comunicación con Javier Vicens, con la tecnología que nos permita, en medio de este análisis que tenía que ver, ahí hemos regresado. Javier, quería hacerte una pregunta. En realidad, uno puede suponer también con estos datos que la preocupación central no está tanto en el porcentaje de la carga impositiva que genera el Estado. Por ejemplo, estamos por debajo de los países centrales de la Organización Mundial de Comercio, sino en dónde radica esa carga. Digamos, no es el, Bueno, porque allí es lo que sucede en la Argentina, ¿no? ¿A quiénes le estamos cobrando fundamentalmente los impuestos, no? Bueno, justamente es lo que, bien lo que marcás, es lo que vimos en el cuadro anterior de a quién se le está cobrando. Se le está cobrando a los que producen, se le está cobrando a los que consumen, pero los impuestos a las personas, aquellos impuestos que tienen que ver con el patrimonio, con la riqueza, tienen poca significación. Entonces, ¿qué nos parece? Y efectivamente es así, que la carga de los impuestos es grande, pero la carga de los impuestos es grande cuando producimos y consumimos. Ahora, lo que vemos en la comparación regional nos muestra que estamos por debajo de los socios del Mercosur, con excepción de Paraguay. Y después lo otro que tiene significancia y que hay que tener en cuenta a la hora de ponderar el peso es la informalidad, Pablo. Es decir, la mayoría de los impuestos se están recaudando en aquellas actividades económicas que están registradas. Es decir, que esa carga, cuando tenemos en cuenta el sistema tributario y tenemos en cuenta todo el sistema económico y quienes están operando en la formalidad, esa carga se hace mucho más pesada con los que aportamos, porque hay muchos que no hacen, muchas actividades que no están registradas en la economía argentina. La capacidad de lobby es un elemento que aparece central al momento de discutir estos aspectos, ¿no? Y lo decíamos sobre el comienzo. Pandemia, crisis económica, pero negociación con el Fondo Monetario Internacional. El fondo va a querer meter la lapicera
borrador, ¿no? Yo creo que la preocupación central del fondo está hoy porque Argentina achica el déficit fiscal y cuando se habla de reforma tributaria, en este caso con el fondo lo que va a pedir es que Argentina recaude más. Y si esa recaudación viene de la mano de la introducción de nuevos impuestos o de aumentar la recaudación en impuestos ya existentes, el fondo no creo que se oponga a esta decisión del gobierno nacional. Es decir, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los rumores en torno a la reforma tributaria? Que vamos a volver a repetir, no parece ser una reforma integral del sistema. ¿Qué se espera? Que se aumente el impuesto a las ganancias sobre las personas, es decir, sobre fundamentalmente aquellos que tienen un ingreso vinculado a los asalariados de grandes sueldos, por ejemplo, no tanto así de a los asalariados con menores ingresos. Y también que se espera que con la experiencia del impuesto extraordinario a las riquezas haya un aumento en los impuestos a los bienes personales, que veíamos que tienen poca recaudación con respecto a otros impuestos y el Estado Nacional está, dicen, son rumores como te repetía Pablo, está tratando de afinar el lápiz en estos dos impuestos que de esta forma también estaría aportando más progresividad al sistema tributario. Ahora, los que más tienen son los que más pagan, porque daría la impresión que no, que proporcionalmente, digamos, si el impuesto está ligado con el IVA, muchas veces con la cuestión de los alimentos, los que menos tienen, que destinan gran parte de sus recursos a comprar los alimentos o los productos básicos, que ya tienen todos incluidos el IVA del 21%, daría la impresión que son los que más aportan proporcionalmente en relación a los otros, porque la especulación financiera, la rentabilidad a través de esos mecanismos financieros donde la plata fluye tan rápidamente y genera tan altos costos, digamos, no tienen esa misma carga tributaria en comparación con lo que ingresan o con lo que ganan. No, claro, Pablo. Cuando vemos que el principal tributo que recauda el Estado Nacional es el IVA, acá estamos viendo un sistema tributario que es regresivo, es decir, que recauda más de aquellos que tienen menos capacidad contributiva respecto a los que tienen más capacidad contributiva. Si queremos un sistema tributario más progresivo, lo que habría que mejorar es la recaudación de los impuestos directos, como le llamamos los economistas. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los que gravan el patrimonio de las personas, por ejemplo, como es el impuesto a los bienes personales, y no manifestaciones que tienen que ver con el consumo, con la producción, que son los impuestos indirectos, que terminamos pagando todos los consumidores finales porque son impuestos que se trasladan al precio de los bienes. En ese contexto, ¿es posible imaginar que el aporte extraordinario de las grandes fortunas podría extenderse en el tiempo? Bueno, es difícil saber. Cuando vemos el poder de lobby que han tenido las grandes fortunas, los propietarios de esas grandes fortunas en la discusión, recordemos que la discusión del impuesto extraordinario comenzó en marzo, cuando Argentina estaba entrando en la pandemia y se terminó aprobando cerca de finales de año. Eso nos marca sin duda un poder de lobby muy fuerte que tienen con llegada hacia los legisladores, a los medios de comunicación, las grandes fortunas. Es decir, que pensar en que ese impuesto se pueda, que deje de ser extraordinario y que se sostenga en el tiempo es bastante difícil, por lo menos creo que en esta situación de que atraviesa el país hoy, donde el lobby de las grandes fortunas es muy fuerte. Recordemos las amenazas, incluso concretadas de algunos empresarios, grandes empresarios locales, de radicarse en el Uruguay, donde la tributación a las fortunas es muy baja. Entonces también está esta cuestión de cómo migran los patrimonios en un mundo globalizado hacia los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, como me gusta llamarlos a mí, donde no tienen tributación o la tributación es muy nula y que muchas veces estas grandes fortunas son incluso más poderosas que los estados. Javier, vamos a seguir analizando este tema que la verdad que es central. En medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional se espera que esto surja nuevamente. La Argentina necesita recaudar, el Estado, y por el otro lado no hay posibilidades de financiamiento externo, pero hay también una economía muy deprimida en medio de una crisis económica y sanitaria. Complejo escenario para lo que viene en este 2021 y sobre todo para ponerse a debatir impuestos y tributos. Abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. Abrazo para todos y buena semana. Muchísimas gracias. Javier Vicens,
el economista, hablando sobre la posibilidad de esta reforma tributaria que comienza a gestarse en la Argentina y que parece más que nada el tratar de impulsar algunos tributos sin recaer en una reforma integral.